tardes, queridos amigos. Nuevamente les agradezco el que una vez más nos haya permitido entrar en sus hogares. La tragedia sucedida en Israel por el atentado terrorista de Hamas que se perpetró el pasado 7 de octubre, cuando en horas de la mañana invadieron con misiles los territorios cercanos a la Franja de Gaza, que fue una medida de distracción para luego entrar por aire y entrar por tierra. Los terroristas que entraron a ese país iban con un único fin: hacer daño, hacer mucho daño. Y lo lograron. Lograron asesinar a familias enteras, lograron incendiar, y lo que se supo presuntamente es que habían asesinado y decapitado a algunos bebés. Se hablan más de 40. Eso de alguna manera generó un conflicto internacional muy grande, por cuanto hubo posiciones encontradas sobre las opiniones que sobre eso se podían verter. Esta tarde cuento con mis invitados, Francisco Miguel Muñoz. Francisco, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Manuel. Alfonso Galdón, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Y Juan Carlos Carrillo. Juan Carlos, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Me gustaría la opinión de ustedes, por cuanto la noticia es extensa, los medios no paran de hablar de eso, pero quisiera que centráramos la intención de esta entrevista sobre lo que sucedió ese día. Por cuanto nos remitimos a lo que podía justificar esa acción, tendríamos que irnos seguramente a dos milenios atrás. Y eso es materialmente imposible por el tiempo que contamos. Pero sí me gustaría, como les comento, que me reflexionaran cada uno de ustedes cuál es su valoración inicial sobre esto que sucedió el 7 de octubre. Juan Carlos, Francisco, Alfonso. Si hablamos de tratarlo como una operación militar, que no es militar como tal, ciertamente es un grupo que origina acciones terroristas en el sentido estricto de la palabra. Pues bueno, es una operación que se está preparando según fuentes ya se ha aclarado la cosa desde hace 2 años casi para acá. Le han pillado bastante fuera de juego a los israelíes por diversos motivos, entre ellos pues anular todo el sistema de detección de la frontera, cargarse a la cúpula militar, varios coroneles, tenientes coroneles que estaban centralizados en un mismo campamento, por decirlo de alguna manera, y por eso esa reacción tan tardía del resto de fuerzas. En líneas generales, pues una operación que busca lo que está consiguiendo. Avivar otra vez el avispero cuando había ciertas perspectivas de llegar a ciertos acuerdos. Y bueno, una operación que busca una guerra en la zona, ampliar el conflicto y, lógicamente, una situación que no quieren ni la inmensa mayoría de judíos ni la inmensa mayoría de musulmanes en la zona, que son los que pagan por ambos bandos este tipo de operaciones militares. Militares, entre comillas. Alfonso. Bueno, yo creo que nos vamos a andar con los mínimos remilgos posibles. Esto es un atentado terrorista, llevaba tiempo gestándose, tiene el apoyo de determinados gobiernos internacionales y, obviamente, esto se conocía, que iba a pasar. El por qué el Mossad no ha estado fino, si queremos decirlo así, en adelantarse, cosa que ha estado siempre. Bueno, pues eso será una cuestión del gobierno de Netanyahu. También es verdad que los judíos llevan ya tiempo con muchos problemas internos, con mucha división interna, gobiernos que apenas duran meses, no hay un gobierno fuerte, como en su momento se tuvo, y bueno, pues todo eso va pasando factura, sobre todo los servicios secretos. Pero no cabe duda que desde el pasado sábado en España se ha abierto la posibilidad, y yo lo tengo que decir alto y claro, que hay que empezar a ilegalizar a los que apoyan, a los que hacen apología del terrorismo internacional. Es decir, no puede ser que miembros del gobierno español hayan estado justificando esa barbarie terrorista.
Yo, Juan Carlos decía operación militar. Bueno, las operaciones militares aún No, aquí, entre comillas. entre Entre comillas, pero comillas. es que esto ha sido un atentado terrorista. Sí, 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 Así de sí, sí, claro. Y ministros de totalmente. España lo han justificado. Y eso, bueno, para mí supone un antes y un después. Tal es así, bueno, que yo aprovecho para decir que mi partido Valores y el movimiento europeo cristiano, el partido europeo en el que estamos, pues vamos a pedir la ilegalización de todos esos partidos, ¿eh? Porque no solamente Bildu tiene que ilegalizarse en España por apoyar el terrorismo, por hacer apología del terrorismo, es que el terrorismo islámico está ahí. Hoy es el día de la ira. El viernes pasado, matando a un profesor en Francia, Francia. Macron ha empezado a prohibir determinadas manifestaciones pro-palestinas. Es decir, estamos hablando que es una situación muy peligrosa. Lo ocurrido el día 7, casualmente, bueno, el día del Rosario, ¿no? Pues no hace más que ponernos las pilas de que esto es una guerra de religiones, como decía Pérez Reverte. Esto es el Islam idiota que no te enteras, ¿no? Pues esto es lo mismo. Es decir, el Islam no es una religión de paz, o al menos los que la llevan, los que tienen la capacidad de decidir, no son precisamente personas de paz. Y vamos a fijarnos una tontería. Cristiano Ronaldo, 99 latigazos que le van a dar cuando entra a Irán por haberle dado un abrazo a una señora parapléjica, y eso es lo que dice la ley islámica. Es triste, pero es así. Y aquí detrás de todo este atentado terrorismo hay una religión, y yo creo que esto es algo a lo que hay que poner freno, y urge mucho. Francisco, Bueno, como decían los dos compañeros, esto ha sido un atentado terrorista, pero total, total y flagrante. Lo que ha sorprendido muchísimo es que haya tenido lugar, o sea, teniendo Israel el servicio secreto más complejo y más preparado del mundo, de todos los ejércitos, teniendo el ejército más preparado, más capacitado, ha dejado en evidencia pues, que hay problemas internos, como bien decía, muy serios, muy graves a nivel político. El primer ministro actual, pues la verdad es que tiene serios problemas y está generando, hay una parte de la población muy grande ya en Israel que le echan la culpa a él por sus actuaciones a nivel de destitución de cargos, tanto políticos, militares, etcétera, etcétera. Pero aquí, a pesar de todo eso, lo que todavía se sigue sin entender es por qué ha tenido lugar sin que se lleguen a enterar los servicios secretos israelíes. Eso es algo que todavía nadie se lo llega a explicar. Y por supuesto, detrás hay muchísimos países, bueno, muchísimos, varios países que lo están apoyando, sin ninguna duda, aunque quieran ahora decir que no. Pero esto era algo que podría pasar, nadie esperaba que a esta escala, y el problema es que ahora, con los centenares de muertos, pero no muertos en un combate, digamos, convencional, que es una desgracia, o sea, aquí han ido a hacer daño, a hacer masacres, venganza, ha sido venganza y además venganza religiosa, venganza social entre culturas. Y eso va a traer consecuencias muy graves. El problema de todo esto ahora, ¿cuál es? La reacción de Israel, que al final pagan el pato lo que siempre, los ciudadanos de a pie, que no tienen culpa ni nada que ver en el tema de una y otra población. Y hay otro tema del que habría que hablar y en algún sector muy minoritario nadie quiere hablar todavía, pero vamos a tener consecuencias en Europa de todo esto. Me refiero terroristas, económicas, por supuesto, esas están empezando ya, pero vamos a tener consecuencias terroristas en Europa a raíz de esto. Alfonso, levantaba la mano. Manuel, quiero recordar hace un par de semanas que leía la denuncia de Netanyahu de que armas de las que los países europeos han estado donando a Ucrania, han estado apareciendo en la franja de Gaza. Entonces, es decir, es que aquí la geopolítica se mueve por unos derroteros que los medios de comunicación ni aciertan ni quieren acertar, o por supuesto tampoco nos van a decir la verdad. Pero sí que es verdad que algo tenía que saber Netanyahu, algo, ¿no? Y yo creo que no imaginaban la magnitud de lo que podría suceder. Pues sí, a lo mejor podría suceder, bueno, pues como de vez en cuando han hecho las jornadas estas famosas de la intifada, incursiones, bombardeos que pudieran haber, 100 muertos, bueno, ya un muerto ya es grave, pero bueno, pudieran haber 100, 150 en una gran masacre, y pudieran a lo mejor jugar con eso, pero desde luego que con la magnitud de entrar rehenes por aquí, los atentados
en los poblados agrarios, en el festival de música, tal como lo han hecho de esa manera tan organizada. Gente civil, desde luego que no es. Esa gente tiene instrucción militar y no una instrucción militar de un grupo de, bueno, de apesebraos, que es lo que tenemos, lo que hay en Gaza. Porque fijémonos que los líderes de Hamas no están viviendo en Gaza, viven fuera, viven en Qatar, ellos viven en sus buenos palacetes dirigiendo, como le pasaba al Golfo de Bin Laden, dirigiendo desde el anonimato, desde su escondite, dirigiendo a los demás. Que eso se les da muy bien al pueblo musulmán. Hablando de la cuestión de las audiencias y los acontecimientos, les comento, recientemente estaba escuchando una entrevista de Nicolás Moraz, una persona a la que invito a que sigan, porque es un investigador periodístico muy hábil. Él comentaba que había un cable de Wikileaks, ¿okay?, de diciembre del 2010, donde se refleja que el jefe de inteligencia israelí, el general Amos Adley, le dijo al embajador de Estados Unidos en Israel, Richard Jones, alentando a Hamas a tomar el control de la franja de Gaza, por lo cual Israel podría declarar a Gaza como una entidad hostil y tomar las diferentes medidas. Entonces quiero decir con esto de que a veces las cuestiones que pasan en otros territorios son promovidas por los de aquí. Y a mí no me sorprendería que esta cuestión fuera una cuestión que se hubiera promovido desde otra parte con intereses bastante oscuros, como es de alguna manera distraer la opinión pública durante un tiempo, porque esta cuestión, este incidente, pues va a distraer la opinión pública durante mucho tiempo, mucho tiempo. Bueno, Juan vamos a Carlos. ver. Yo cuando me llamaste me comentaste de intervenir, he estado recurriendo a fuentes, pero a fuentes militares y de fuera de aquí, porque aquí a nivel comunicación y los medios que tenemos son auténtica porquería, ¿no? Y bueno, vamos a ver. De fuentes militares, hay que entender que ellos sí sabían que iba a pasar algo. El Mossad o el ejército sí tenía conocimiento de que iba a pasar algo, pero no a esta escala, como ha dicho Alfonso, no a esta escala. Si tú anulas los sistemas defensivos de la frontera, los sistemas electrónicos, y te cargas a la cúpula, a la plana mayor que se llama, que está dirigiendo la frontera y ordenando luego a los puestos lo que tienen que hacer, hay 3, 4, 5 horas que ocurrió que no pudieron intervenir. No hubo una reacción rápida ni de la aviación ni de nadie porque no hay una cúpula de mando. Tenían conocimiento, pero no de algo tan bestial como lo que han hecho. Lo que decide la religión es, sí, esto es religioso, pero aquí hay, tanto en Israel como en Palestina, unos partidos políticos No, pero Juan Carlos, extremistas por Juan la parte Carlos, palestina. perdona que te interrumpa, perdona, yo no comparto que seas religioso al 100%. Esta es una cuestión No, yo no he dicho eso, supongo que mira. geopolítica muy importante, más que religioso. No Geopolítica digo, muy no, importante. yo digo que el factor religioso impera y el factor geopolítico también. No podemos acusar a una religión entera porque se ha visto Por que el supuesto que atentado no. ha sido promovido por Hamas, que es quien manda o quien gobierna la franja, y que en 2009 en las elecciones la ganó con mayoría absoluta, 430.000 votos, ¿eh? A raíz de ese ataque, un ataque que busca lo que busca, que es acabar con cualquier tipo de relación encaminada a una paz dentro de las fuerzas más moderadas, tanto de Israel como de Palestina, y que sabían lo que iba a provocar. Sabían que iba a provocar esa reacción de Israel. ¿Vale? Por otro asunto interno también de Israel, y que, como he dicho al principio, pagan las poblaciones civiles. Tanto de un Alfonso sitio Francisco. como de... A ver, aquí efectivamente el alcance del ataque no lo esperaba nadie, pero lo que está claro es que jamás nunca ha tenido el poder económico y el poder armamentístico que ha demostrado en este ataque. Entonces, eso, como decía Alfonso también, se ha demostrado, se han encontrado armas procedentes de Ucrania, de las donaciones de los distintos países. Y aquí, además, en fecha reciente, la semana pasada, si mal no recuerdo, Estados Unidos donó varios miles de millones a Irán para otros proyectos de Sí. carácter social. A Gaza se le está dando decenas de millones desde la Unión Europea y desde otros países. Sin control Y ninguno. sin control, ese es el problema. ¿Quién controla todo eso y cómo se supervisa para que eso vaya destinado
donde debe ir. Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes y más críticos en todos estos grupos terroristas que se mueven en estos países, que les estamos financiando desde los países occidentales, sin darnos cuenta o dándonos cuenta algunos sectores interesados también. O sea, yo ya no diría que no. Y eso es un tema que habría que revisar y controlar, pero de forma muy, muy estricta. No se puede estar dando dinero porque sí, lo que hay que hacer es proyectos que ayuden a la gente, pero yo creo que hay que dejar de dar dinero de forma desmesurada y sin control. En este Sí, caso, pero está, Francisco, perdón, no, Alfonso, no, ¿ibas a hablar? al hilo de lo que decía Francisco, no se puede estar dando dinero. Precisamente han descubierto que el hierro, el metal con el que han hecho todos esos misiles con el que han atacado, procedía del hierro que ha enviado Europa para hacer canalizaciones de agua potable, que no se han estado haciendo en la Franja de Gaza. Es decir, porque el gran problema que hay subyacente ahí en esta zona es un problema del agua, es la guerra del agua. Pero bueno, como de eso no tenemos que hablar hoy. Pero sí que es cierto, es verdad, que Occidente algunas veces, como la ONU, bueno, pues donde meten el dedo, pues, la infección se extiende, ¿no? La ONU es una generadora de problemas. Tenemos uno aquí muy cerca de nosotros. De hecho, lo que ha pasado con el Sáhara, que dentro de poco, pues como al Sáhara no se le ha puesto en su sitio, en la resolución de la ONU no se ha cumplido, pero tampoco hacen porque se cumpla, generan los problemas. Bueno, pues aquí con la creación del Estado de Israel y del Estado palestino, pues también ocurrió tres cuartos de lo mismo. Dejaron las cosas y que las cosas se vayan solucionando, pero las cosas no se solucionan solas. Entonces, al no haber una autoridad moral, un referente moral, pues estos problemas van a ir cada vez a más. Y llegamos a este problema de que hasta las propias ayudas humanitarias se emplean en contra de mantener la paz. Es decir, cuando yo esta tarde veía que no sé cuántas miles de toneladas se han empleado para hacer los misiles, que de esa manera no se ha detectado, porque claro, el Mossad podía haber detectado, bueno, una compra de hierro por parte de Gaza y esta gente para qué quiere el hierro, que hay muchas veces donde vienen Sí. donde lo que hacen los servicios de información. Claro, esta vez no han detectado esa compra masiva de metal porque estaban cogiendo el metal de las canalizaciones de agua. O sea, Sí, claro, pero en este que ha momento, mira sido. una cosa, es cierto, pero aunque lo hubieran detectado, Alfonso, aunque lo hubieran detectado, en este momento, Israel, y no pretendo con ello echar la culpa a Israel de lo que está pasando, no. Pero en este momento, fíjate tú, en este momento, una cosa impensable para Netanyahu es que la oposición se aliara con él en este momento, ¿no? Entonces tú no sientes que de alguna manera ahí hay algo oculto que, como te digo yo, vamos a dejar que pase lo que pase para que yo salve mi pellejo. Y ahora en este momento Netanyahu está salvando el pellejo. Como decía antes, los daños causados por ese atentado, ese asesinato, pueden tomarse como daños colaterales. No de guerra, porque eso no es una guerra, pero como sí como daños colaterales. Vamos a ver, tenemos muy cerca nosotros aquí. ¿Qué pasó? Que un daño colateral de 2000 y pico personas, pues cambió unas elecciones. Fue un daño Bueno, colateral. Fue un daño vamos a ver. colateral. A ver, estáis Entonces, tocando el tema, perdona, estáis tocando rápido, estáis tocando el tema del armamento y el tema del armamento y el tema de los negocios y el tema del dinero creo que es algo que a nadie nos viene de nuevo, ¿no? En Oriente Medio el 5% de la población que hay ahí establecido compra el 30% del armamento que se vende a nivel mundial, ¿vale? Netanyahu no le viene bien. Bueno, mira, vamos a ver, la guerra no es la guerra de la Segunda Guerra Mundial, ni la guerra se lleva desde Corea como se venía llevando. ¿Eh? Ciertamente las acciones son terroristas, ¿eh? Pero son un ejército, y también lo pongo entre comillas porque un ejército no lleva a cabo esas acciones. Aquí hay que ir al fondo del tema. El fondo del tema es que Palestina ha reconocido el Estado de Israel, la corrupta también autoridad palestina. Israel estaba conforme en ir solucionando el tema y en ir cediendo, pero no sabían qué ceder. Y aquí viene de repente algo que salta por los aires todo lo bueno que se estaba llevando a cabo.
Sí, sí, con el apoyo de Irán, más o menos, con el conocimiento de Irán, con el conocimiento de otros países. ¿Bien? ¿Por qué? Porque jamás no quiere que exista el Estado de Israel. No quiere. Igual que aquí, por ejemplo, tuvimos nuestro Hamás. Nuestro Hamás fue la ETA, que no quería autonomía ni quería independencia. ¿Me entendéis, no? Bueno, entonces hay unas facciones radicales que son las que han enconado otra vez un conflicto que sí que iba teniendo una cierta solución, pero que interesa que no la tenga. Y uno de los factores por los que interesa que no la tenga es tan sencillo como el comercio de armas y el tráfico de armas. Así de claro. En este momento, Si han visto armas, para terminar, sí que hay armas que iban a Ucrania y que han parado por allí, igual que en España. A ver cuándo la Unión Europea y la OTAN dejamos de hacer el cimbel, de seguir alimentando esa guerra, de seguir haciendo el negocio a los Estados Unidos y mandamos una misión de paz a Ucrania. Porque es una vergüenza lo que está ocurriendo en allí. este momento hay algún país, en este momento hay algún país que esté hablando de resolver el conflicto que hay entre esos dos países, más que de buscar el apoyo de uno o el castigo de otro. Sí, Yo por ahora lo que he mismo, escuchado, muy pocos, muy pocos. ¿No? Más que eso, lo que se está presionando o intentando presionar por parte de algún país es incitar a Israel a que, digamos, no se pase con la población civil, a que no haga una masacre. Es lo que están los países intentando presionar un poco. Pero a buscar una solución real para eso, yo creo que no. Yo creo que no, porque hay muchos intereses Sí, y hay mucho dinero por medio, sí. mucho poder geopolítico, hay una Sí, estrategia política y militar muy grande de por medio, y yo creo que eso, el interés mayor es que se mantenga. El peligro, lo que preocupa a muchos países es el drama humano que se va a ejercer o que se va a provocar en Gaza. Y yo, una cosa que sí se ha comentado aquí, yo creo que en el ataque de Hamas no ha habido daños colaterales, ha habido daños directos. Un ataque, cuando hay un bombardeo, puede haber daños colaterales, cuando se bombardean instalaciones militares o cuando se bombardean puestos tácticos. Pero cuando se entra y se va asesinando casa por casa y se va matando a la gente por la calle indiscriminadamente, eso no son daños no, me colaterales. refería a daños colaterales, Francisco, perdón, me refería, cuando hablaba de daños colaterales, es porque, vamos a ver, mi objetivo es, mi objetivo es mantener el poder. Por lo tanto, lo que pase alrededor para yo poder mantener el poder son daños colaterales. Si Netanyahu pretende consolidarse en el poder, lo que suceda alrededor de él son daños colaterales, independientemente de que esto sea trágico o no sea trágico. Sí, pero eso es un planteamiento de Netanyahu. O sea, el planteamiento real, lo que hay en la calle, es un daño Por directo, no es un supuesto. daño colateral. de todas maneras, Manuel, compañeros, si Netanyahu ha obrado de esa manera, al contrario que los servicios secretos españoles que callan o callaron todo lo que ocurrió el 11M en España, en Israel se va a saber. Con lo cual, Netanyahu decir, Sí. tendría, en el caso hipotético, que yo no lo sé, yo no me puedo aventurar y no lo voy a decir, pero sí que tiene las horas contadas en el momento los servicios secretos lo tengan todo atado. Pero hacías una pregunta hace un momento, de si hay algún país en concreto, bueno, pues extrapolemos un poco, miremos para atrás los 4 o 5 últimos años, miremos toda esa cantidad de series turcas que están entrando ahora mismo en las televisiones europeas. Acordémonos de quiénes eran los que atacaban el imperio de Carlos I de España, V de Alemania, la Francia en el año 1500, que eran los turcos, y que son los turcos los que precisamente se han ofrecido a mediar en el conflicto para acabar con el problema. Turquía desde hace mucho tiempo quiere entrar en la Unión Europea. Y eso es algo que no podemos permitir. Nos guste o no nos guste, esto es una cuestión religiosa, Manuel. La cuestión religiosa está detrás. O sea, fíjate, el difunto Yasser Arafat, con todo lo golfo que era, con todo lo terrorista que era, pero claro, su organización que tenía, la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, era una organización laica. Y ellos no se hablaban con Hamas. De hecho, los famosos acuerdos que llegaron a tener, yo recuerdo, creo que estaba Felipe González, que llegó a España a hacer una cumbre aquí en España
de Israel, de Madre. Palestina y demás, y igual se llegaron a acuerdos entre la OLP y el gobierno entonces de Israel. Porque claro, era una organización laica. Y jamás entonces rompió con la OLP, rompió con Arafat, precisamente porque no se abrazaban al Islam. ¿Qué es lo que hay aquí detrás? Es decir, no significa hacer la religión de la paz, pues no es tal. Y repito, no tengo nada en contra de la religión, pero sí que es verdad que los fundamentalistas religiosos, que son los que están dirigiendo esos determinados países, son los que están provocando la guerra y esos conflictos. Y el tema de Turquía, es un tema muy peligroso para Europa. Y es un tema al que nadie le está dando la menor importancia. Acordémonos del innombrable Zapatero, esa alianza de civilizaciones que se fue a hacer allí a Turquía. Es decir, es que hay cosas Suscribo una que parte de lo que tú estás comentando, como estamos Alfonso. entre analfabetos, perdón un segundín, como estamos entre analfabetos políticos que no saben nada de historia, pues se dedican a repetir los errores. Y yo creo que tenemos, los políticos que están a día de hoy en las instituciones, primero tienen que saber historia y saber lo que ha pasado y que la historia se va repitiendo cada X años. Y aquí esto es una guerra, la geopolítica es como un muelle y tiene sus tiras y sus aflojas. En un momento determinado, Irán va a ser tu amigo, Irán va a dejar de ser tu amigo, Irán es tu amigo y ahora deja de ser tu amigo. Y esto es una realidad. Lo que sí tenemos que hacer, llega un momento, y Europa tiene que protegerse. Y protegerse por el norte, por el este, y ojo también, lo estoy diciendo, por el sur. Y España ahora mismo está entregada por el sur. Y las connotaciones, el peligro que podemos tener ahora mismo con esto que ha pasado en la Franja de Gaza, pues lo podemos sufrir cualquier día de estos. ¿Quién nos dice que esto no se repite en Ceuta y en Melilla? Que me digan a mí por Bueno, qué no. vamos a ver. Vamos a ver, lo que comenta tiene razón, pero lo que Turquía yo no sé si ha entrado más por el tema Faltan 6 de que era minutos, parte, me faltan 6 minutos, ¿eh? Me faltan 6 minutos. sí, formaba parte del Imperio Otomano, tiene influencia en la zona y quiere intervenir. Pero bueno, vamos a ver, lo que estás diciendo de la seguridad, hoy he escuchado que Antelo, al de Vox, va a tener una querella por decir que puede que entren, que puede que entren Claro. terroristas, comandos, yo lo llamo Yihadistas. comandos porque son comandos, yihadistas o sí, puede ser, no, es que puede ser que estén ya. Si os habéis fijado en la operación que han llevado a cabo, que le ha durado 2 años, pues independientemente de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, puede ser que se empiecen a activar en España, en Francia, en Inglaterra, según el apoyo de esos países a uno u a otro. No quiero entrar mucho. Mientras que Europa, lo que tú dices, Alfonso, mientras que Europa no se suelte el lastre de Estados Unidos, no tenga su política de defensa y no dé lugar a atrocidades como la que, por ejemplo, también está ocurriendo en Ucrania, pues seremos lacayos del imperio. Eso tenemos que tenerlo claro. Y aquí no hay más política europea, hay política americana. Bien. Y Francisco. luego, No, efectivamente, aquí en la época que vivimos, y desgraciadamente tenemos un planteamiento no solo en España, en Europa, con tendencias, yo digo, de falsos progres, que están apoyando todo este tipo de grupos, de ideologías y un poquito, digamos, fuera de lo normal. Y también a estos grupos pero de terroristas. la entrega del Sáhara, perdona, la entrega del Sáhara por parte del PSOE de Me queda Marruecos, poco la tiempo, han Juan Carlos. callado, Deja que concluya Francisco. Déjame que concluya la han callado como Francisco. verduleras. Sí, no, Francisco, no, no, por continúa. supuesto. La actuación de España en las últimas décadas, desde Guinea Ecuatorial, el Sáhara, ha sido lamentable. Hemos entregado nuestras colonias gratuitamente, pero además abandonando a la gente. No les hemos dado una independencia para que vivan bien, que sean autónomos, no. Las hemos regalado a ciertos sectores en un sitio, cada sitio de una forma distinta, y hemos hecho bastante daño a la población civil de esta gente. En el Sáhara los abandonamos por intereses y todo organizado por Estados Unidos y la CIA. Y, la CIA. Y eso la ONU ha dictado no sé cuántas resoluciones ha aprobado, no recuerdo el número, bastantes. No se ha cumplido, como bien decías antes, ninguna ni han hecho nada porque se cumplan. Y ahora nuestro presidente se lo ha regalado, se lo ha puesto en bandeja al rey de Marruecos. ¿El por qué? Pues no lo sabemos, esperemos enterarnos algún día. Pero está claro que mientras existan grupos como Hamas
haya políticos que le justifiquen, pues vamos a tener problemas en Europa y cada vez más graves y yo creo que más frecuentes. De hecho, el otro día uno de los directivos de Hamas ya hacía un llamamiento a los palestinos que vivían en Europa para que se rebelasen. Sí, señor, sí, señor. O sea Alfonso, que... te toca a ti, pero déjame acotar un momentico lo que tú comentaste antes sobre la cuestión, la cuestión religiosa en este conflicto. Es cierto que es una cuestión religiosa, pero es una cuestión religiosa de Palestina para Oriente. De Palestina para Occidente es una cuestión económica, que es donde está incluido Israel. O sea, confluyen ahí dos polos, la parte económica de Israel y todo lo que lleva para Occidente y la parte religiosa de Palestina con lo que lleva para Oriente. Ahora continúa tú, conclúyeme tú que me falta un minuto y pico. Alfonso. Bueno, pues eso, que esto, lo que está ocurriendo estos días, espero que la cosa empiece a enfriarse, que no vaya más, pero lo que sí es verdad, y ahí en ese aspecto nos van a encontrar a los de valores, vamos a empezar a que, bueno, a que los partidos como Podemos en este país sean ilegalizados por su apoyo claro y tácito a los terroristas de Hamas. Francisco Miguel de Murcia Libre, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tertulia. Alfonso Galdón de Valores, también muchísimas gracias. Y a Juan Carlos Carillo Independiente, muchísimas gracias. Y a ustedes, queridos amigos, espero que hayan reflexionado o comentado por mis invitados. El tema, como comentábamos al principio, es un tema muy complejo, es un tema que tiene muchos matices y eso es lo que no conocemos todavía. Los espero la próxima semana a esta misma hora. Hasta tanto, que tengan muy buenas tardes y muchas gracias. Si el vídeo le ha gustado, los invito a suscribirse a mi canal, pulsar la campanita y compartirlo. Muchas gracias.